Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Gustavo Domínguez, soy ultrasonografista y el día de hoy les voy a presentar información sobre la ecografía prostática, cuáles son sus beneficios, cómo vamos a evaluarla y cuáles son los tips que yo les recomiendo que a mí me han funcionado para poder evaluar esta glándula. Recordándoles que este tipo de videos son diseñados específicamente para principiantes. Si tú ya tienes el conocimiento básico de la próstata, pues prácticamente lo puedes tomar como un repaso, eh, porque pues lo que se ve aquí o de lo que se habla aquí es de forma superficial. Igual pues tratamos de ser muy descriptivos con la información y un poco didácticos en la forma del aprendizaje, es por eso que son diseñados para principiantes. El día de hoy pues vamos a enfocarnos en la próstata. Para poder evaluar la próstata es importante pues que el paciente tenga una sensación de orinar durante el estudio, ¿ok? Es importante que para que se vea muy bien la próstata, pues el paciente deba de acudir con mucha sensación de orinar y pues que la tolere, porque pues debe de comprender que para nosotros es útil, ya que la vejiga con una adecuada distensión proyecta un reforzamiento posterior, y ese reforzamiento posterior nosotros como ecografistas lo utilizamos para poder tener un realce ecográfico de la glándula prostática. Si la vejiga no está en una represión adecuada, la próstata difícilmente se va a distinguir de una forma adecuada. De que la vas a ver, es muy probable que la vayas a poder identificar. Pero el detalle aquí es que al momento de realizar tus mediciones, al momento de querer analizar la ecogenicidad, pues el ultrasonido va a ser un poco inespecífico si la próstata, si la vejiga no está adecuadamente distendida. Entonces aquí lo importante es que la vejiga esté bien distendida para que el reforzamiento nos proyecte una mejor nitidez en la evaluación de la glándula prostática, y también pues verificar adecuadamente bordes, tamaños y la ecoestructura de la próstata. Recordándote también que el video anterior es sobre ecografía vesical, en el cual tú vas a poder analizar la vejiga de una forma normal y algunas de las patologías que suelen encontrarse un poco más común. Entonces, eh, yo te recomendaría que antes de ver este video de próstata, le eches un vistazo al de vejiga para que puedas entender la característica ecográfica de la vejiga y en qué tanto nos ayuda en la evaluación prostática. Igual, te invito a que visites mis videos. Si me puedes regalar una suscripción y un like, te agradecerá muchísimo, porque es la forma en la que me apoyas para seguir con este tipo de contenido. Bueno, sin más por el momento, continuamos. Recordando que para evaluar la vejiga, pues debemos de observar lo que son las paredes, ya que estas pueden presentarse delgaditas o pueden presentarse con un grosor incrementado. Recordándoles pues que el grosor máximo de las paredes vesicales es de 3 milímetros. Evaluar también el contenido vesical, evaluar que no exista la presencia de sedimento, que no exista la presencia de litiasis dentro de la vejiga. También pues evaluar el, adecuadamente los jets ureterales, ¿sale? Los jets ureterales pues es como la inyección de orina que proviene del riñón hacia la vejiga. Son visibles bajo un análisis del Doppler Color, ya sea Doppler Color o Doppler Poder. Cualquiera de los dos te va a servir, y este tipo de el jet vesical nos va a orientar sobre la inyección de la vía urinaria del riñón hacia la vejiga, ¿ok? Entonces, es muy importante evaluar el jet vesical, porque en un paciente que se sospecha de una ureterolitiasis, probablemente el jet vesical va a estar ausente. Entonces, yo te recomendaría que si algún día tú te encuentras algún paciente con sintomatología sospechosa para una litiasis renal o una ureterolitiasis, pues le eches un vistazo al riñón. En el riñón posiblemente puedas encontrar una hidronefrosis, puede ser leve, moderada, severa. Entonces, resulta que estás haciendo un estudio, te encuentras una hidronefrosis, luego el paciente te refiere dolor en fosa ilíaca,
del mismo lado donde ves la hidronefrosis y le pones al ultrasonido la evaluación para el jet vesical y resulta que no se ve. ¿Cómo se vería un jet vesical ausente? Prácticamente podríamos ver, normalmente pues se suelen pintar los dos, ¿no? A veces se pintan al mismo tiempo, a veces se pinta uno por uno. Entonces pues es como que estar ahí cazando a ver a qué hora se pinta. A veces tarda un poco, a veces es muy difícil de ver, a veces se ven muy fáciles los jets ureterales, pero incluso ya por ejemplo si tú ves una hidronefrosis, en este caso derecha, aquí ya le tachamos un poquito. Si tú ves una hidronefrosis derecha y ves que el jet vesical no está presente, como aquí lo tachamos en esta imagen, que duras tú a lo mejor 5 minutos explorando, pides maniobras de valsalva y resulta pues que no se ve el jet ureteral, entonces pues es muy probable que exista una litiasis ureteral en algún segmento del uretero donde pues por ultrasonido no alcanzamos a identificar. Puede pasar, ¿sale? Entonces los jets vesicales no siempre son visibles, todo va a depender pues de la permeabilidad que tenga el ureter. Si no se ve el jet ureteral y ves una hidronefrosis, pues posiblemente podríamos sospechar de una ureterolitiasis. Y también pues en la vejiga podemos evaluar la dinámica de vaciado. Normalmente solicitan los estudios por ejemplo, un ultrasonido renal y prostático con orina residual. A eso nos referimos con la dinámica de vaciado pre y postmiccional. Premiccional quiere decir antes de orinar. O sea, tú vas a tomar una imagen de la vejiga donde puedas obtener el volumen, o sea, vas a tener una imagen en longitudinal, una transversal, vas a medir el volumen de la vejiga. Si tienes duda, te invito a mis videos pasados, ahí podrás darte cuenta cómo se mide el volumen. Entonces, tomas un volumen premiccional, envías al paciente al sanitario, orina y luego regresa contigo después de orinar. Vas a volver a tomar dos imágenes de la vejiga en donde puedas obtener el volumen y ese volumen te lo puedes considerar como un volumen postmiccional, ¿vale? En la clase de vejiga, pues te puedo dar más información sobre eh, los volúmenes normales y cuáles son los anormales. Esto es como una pequeña clase de repaso. Bien, el día de hoy pues nos vamos a enfocar a la región prostática como ya te lo comenté anteriormente, ¿ok? Y pues vamos a darle el inicio. La próstata pues está situada posterior a la vejiga, rodeando a la uretra y está anterior al recto. Es indispensable que la vejiga se encuentre en una adecuada represión vesical para que se pueda visualizar adecuadamente y puede ser evaluada por una sonda convexa y una endocavitaria. Es importante también saber si el paciente tiene antecedentes urológicos de importancia, si existe actualmente algún padecimiento. Por ejemplo, yo en el lugar donde yo trabajo, yo a mis pacientes pues cuando solicitan un ultrasonido prostático, pues yo hago un ultrasonido de vías urinarias. Analizo lo que es ambos riñones, analizo vejiga y analizo próstata. Entonces yo siempre hago una anamnesis al paciente en donde pues le pregunto cómo está orinando últimamente, si él tiene alguna molestia por orinar, si en la noche durante él está dormido, se levanta algunas veces o durante él está durmiendo para ir a hacer pipí. Entonces es muy importante preguntarle todo esto al paciente. Normalmente los pacientes con una hiperplasia prostática benigna suelen presentar suelen manifestar la necesidad de ir al baño muy frecuentemente. Que también preguntarles cómo se sienten ellos después de orinar, porque hay ocasiones en las que el paciente tiene la sensación de orinar, va, orina y luego regresa y resulta que sigue teniendo muchas ganas. Entonces hay veces que la vejiga pues no va a evacuar normalmente por un crecimiento prostático, ¿sale? Entonces es muy importante siempre preguntarle al paciente cuáles son
pues los síntomas por los cuales él se presentó con su médico tratante que solicita el estudio. Entonces, esa es la recomendación porque de ahí podemos partir hacia lo que nos podemos imaginar lo que nosotros tenemos posibilidad de encontrar durante el estudio. Las descripciones anatómicas de la próstata se utilizan en los libros de anatomía. Dividen el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y uno medio. ¿Sale? Prácticamente va a tener como tres zonas la próstata, se puede decir. Y en ecografía pues es útil separar la zona por zona periférica y zona interna. ¿Sale? O sea, como ver los contornos y ver el interior de la próstata. Eso es como lo más indicado en la ecografía. La próstata, pues como te comenté anteriormente, pues es un método sencillo que nos permite evaluar el tamaño, los bordes, la forma y el peso aproximado de la próstata. Las ventajas del ultrasonido suprapúbico en este caso, pues podemos ver que es un método sencillo, indoloro, accesible porque es muy común encontrar lugares donde realizan ultrasonidos prostáticos, transabdominales por lo menos, y por lo menos también el transabdominal no es invasivo y también es de bajo costo. Entonces, para la ecografía suprapúbica transabdominal, es necesario que el paciente tenga adecuadamente la vejiga distendida. Si la vejiga no está distendida, es muy difícil que puedas tener un estudio nítido o un estudio claro. Entonces yo te recomiendo que el paciente mínimo presente 250 mililitros de orina durante el estudio, ¿vale? Ahora también tenemos que ser conscientes en que existen pacientes con dificultad de llenado que a veces no les gusta digerir agua natural, a veces no están acostumbrados, no les gusta, entonces, o se sienten incómodos al tomar agua, entonces prácticamente ahí es donde nosotros tenemos que ser un poquito conscientes, porque la cuestión del llenado vesical es en cierta parte muy compleja, ya que algunos pacientes siempre van a referir que ya tienen muchas ganas de orinar y pues cuando tú evalúas la vejiga tiene un llenado de 30 mililitros o resulta también que si les piden por ejemplo en recepción que le solicitan, pues mire, tiene que venir con 1,5 litros, tiene que tomar 1,5 litros de agua antes de venir a su estudio para que durante el estudio pues tenga ganas de orinar. Entonces resulta que los pacientes hacen pipí antes de asistir a su cita o antes de salir de su casa hacia el consultorio, ¿no? Entonces es muy importante hacerles referencia a los pacientes que toleren la sensación de orinar o que no orinen hasta que el estudio se termine, porque te atrasas bastante. En estos casos, pues sí te sueles atrasar porque de aquí a que el paciente pues llena vejiga, luego resulta que no le gusta tomar agua y resulta que tienes más pacientes citados o tienes alguna otra cosa que hacer. Entonces es bien importante aclararles ese punto porque a mí me ha pasado que los pacientes te dicen, no, pues sí me tomé 1,5 litros de agua, pero oriné antes de venir. Entonces pues son cosas muy diferentes que si no se aclaran pues puede atrasar tu agenda. Entonces yo te recomendaría siempre aclarar ese punto de que la paciente pues tiene que presentar sensación de orinar y debe tolerarla hasta después del estudio. Los estudios correlativos demuestran que la evaluación volumétrica de la próstata con ecografía pues tiene una exactitud de un 85% y una especificidad de un 87%. Entonces, pues el ultrasonido, siempre y cuando la vejiga esté bien distendida, nos puede dar una orientación viable de su forma, tamaño, peso, a través de la ecografía. El llenado vesical proyectará un reforzamiento posterior, mejorando la vista prostática. Este efecto permitirá la evaluación prostática adecuada y de mejor calidad por este abordaje. Como te lo expliqué anteriormente, prácticamente si la vejiga está adecuadamente distendida,
es muy probable que te proyecte un reforzamiento posterior y te permita evaluar la próstata con una definición más nítida, más definida, ¿sale? Entonces, pues voy a hacer mucho énfasis durante esta clase en que el paciente pues tiene que presentar la sensación urinaria urgente. ¿Y cómo es que vemos la ecografía a través cómo es que vemos la anatomía ecográfica a través del abdomen? Prácticamente todo lo que se ve negro en la imagen corresponde a la vejiga urinaria. Todo lo que se ve rosita bueno, vemos también aquí el reforzamiento posterior, ¿sale? Que vendría siendo este efecto que acabamos de poner aquí atrás, el reforzamiento posterior de la vejiga, y pues vemos aquí a la próstata. Prácticamente si relacionamos la imagen, pues tiene algo que ver. Vemos el contenido anecogénico de la vejiga, el reforzamiento posterior y lo que es la glándula prostática, ¿vale? Una ilustración similar de este caso, ¿vale? Y pues eso es lo que se logra analizar en la próstata por el momento. La exploración se realizará con el paciente en decúbito supino utilizando una sonda convexa. Haremos cortes mediales, transversales y longitudinales. Vamos a tomar medidas también de la próstata para obtener el volumen. Y la ubicación de la sonda debe de ser superior a la sínfisis del pubis con una angulación caudal. Se reserva solamente la vía transrectal para aquellos pacientes con difícil ventana acústica o estudios ya sumamente necesarios como una biopsia, por ejemplo, ¿no? Una biopsia pues sí requiere un abordaje transrectal porque pues nos va a permitir tener más certeza en el disparo sobre la lesión o la neoplasia a la cual se quiere tomar la muestra. La represión vesical, perdón, es que se trabó. La represión vesical, pues una inadecuada represión vesical tiene posibilidad de arrojar datos incorrectos. Y una vejiga excesivamente represionada también, ya que puede comprimir la próstata y pues prácticamente se nos va a ir más hacia el fondo, más hacia atrás y nos va a costar mayor trabajo evaluarla. Entonces, pues debemos de ser considerables con los pacientes, que no se llene la vejiga de más tampoco, pero tampoco se llene de menos. Porque si se llena de menos, prácticamente vamos a tener información insuficiente. Y si se llena de más, también, ya que la próstata se va a comprimir y pues nos puede arrojar datos de menor volumen durante el estudio, ¿vale? Una vejiga pues debe de aproximadamente tener un contenido mínimo de 250 mililitros para poder evaluar la próstata. Es importante siempre solicitar al paciente de 1 litro a 1,5 litros de agua 1 hora antes de que se realice el estudio. ¿Ok? Entonces es muy importante tener la vejiga llena para poder evaluar la próstata de forma correcta. ¿Ok? Continuamos. Para la evaluación prostática es necesario maniobrar adecuadamente el transductor. ¿Por qué? Porque en estas ocasiones suele ser muy confuso, ya que necesitamos angular nuestro transductor. ¿A qué nos referimos con angular? Prácticamente es colocar el transductor sobre la sínfisis, más bien sobre el pubis del paciente aproximadamente, y no descenderlo, o sea, no recorrerlo hacia acá, hacia abajo, ¿no? Porque pues llegaríamos a la parte íntima del paciente. Entonces lo indicado es llegar a esta zona y angularlo caudalmente, o sea, el transductor de tenerlo así, lo tenemos que como angular, como nuestra mano la tenemos que llevar hacia la parte cefálica del paciente para que el transductor quede en una diagonal caudal al paciente. ¿Por qué? Porque prácticamente si nosotros colocamos el transductor de forma incorrecta, como lo es esta imagen inferior, prácticamente veremos la vejiga y a veces no vamos a ver la próstata. Aquí pues en la ilustración pusimos como que sí se alcanza a distinguir. Puede ser que sí se alcance a distinguir, pero no completa.
O sea, prácticamente, si tú colocas tu transductor recto al paciente, no vas a ver la próstata. Para que tú puedas ver la próstata necesitas hacer una angulación caudal del transductor para que el haz de sonido llegue hacia la parte inferior y posterior de la vejiga. Eso te va a permitir observar la próstata. Si no haces esta técnica, es muy difícil que logres distinguir la próstata, ¿sale?, adecuadamente, tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal. Esto además de que el paciente pues se presente debidamente preparado. Entonces, este es el tip y esta es la clave que vas a necesitar en todo momento y en todos los pacientes para la evaluación prostática. No descender el transductor, sí angular el transductor. Entonces, si tienes posibilidad, practícalo, ¿vale? Igual, pues aquí tenemos otra ilustración. Vean. Esta imagen corresponde a esta imagen, en donde tú colocas el transductor sobre la piel del paciente, recto, y pues prácticamente logras distinguir la vejiga y ve la imagen que está acá. Pues obviamente ves pura vejiga y pues no ves nada posterior a ella. Entonces, si tú haces una angulación caudal, el haz de sonido traspasa lo que es la vejiga y ese reforzamiento que proyecta esta parte de la vejiga te es útil para valorar la región prostática, como por ejemplo aquí. Ve, o sea, prácticamente en esta imagen ve el haz de sonido logra abarcar mayor parte de la vejiga. Sí, si quieres ver vejiga está súper bien, pero si quieres ver próstata ya no necesito ver vejiga porque se supone que ya la evalué. Entonces hacemos una angulación en donde solamente logramos obtener una porción vesical. Aquí está la porción vesical y logramos ver más centrada y completa la región prostática, como lo tenemos aquí, ¿ok? Entonces, es importante que logres separar las estructuras. ¿Por qué? Porque unas imágenes te van a servir, algunas imágenes y algunos cortes que tú realizas con tu transductor te van a servir para ver vejiga y algunas imágenes te van a servir para ver próstata. No es recomendable y tampoco es posible a veces ver las dos juntas, como es en este caso. Tú no puedes medir una orina premiccional, disculpen, una orina premiccional en esta imagen porque no estás tomando la vejiga completa. Entonces es muy importante que tu corte sea específicamente para la estructura de interés. Aquí ya me interesa ver próstata, la vejiga ya no me interesa verla porque se supone que ya la vi. O sea, en el protocolo de vías urinarias, pues antes de ver la próstata debes de ver la vejiga. Entonces, aquí ya no me interesa ver vejiga. Si la vejiga no se ve incluso, no pasa nada. Lo que quiero ver es la próstata. Entonces, no es correcto que en una sola imagen quieras ver las dos cosas. Y que aquí quieras medir próstata y que aquí quieras medir vejiga. No. Tienes imágenes solamente de vejiga e imágenes solamente de próstata. Entonces, una para cada uno. Este corte y esta posición de transductor te sirve para ver solamente vejiga. Y este corte y esta imagen te sirven para ver solamente próstata. ¿Ok? Tanto en corte longitudinal, tanto en corte transversal. Entonces es bien importante que aprendan este tip. Si ustedes no se llevan este tip el día de hoy, prácticamente será muy difícil que logren distinguir la próstata. Y la clave está en que ustedes den el ganchito hacia abajo o que angulen su transductor hacia la región caudal. Yo a mis alumnos en la práctica les decimos que pues hay que hacer un ganchito, o sea, que hay que enganchar el transductor hacia abajo sin bajarlo, o sea, solamente angularlo hacia abajo para que pues el haz de sonido logre distinguir la próstata. Bien, ya ubicando una vez la próstata, entendiendo bien lo que es la angulación, pues debemos de realizar dos cortes, ¿sale? Dos cortes, uno longitudinal y uno transversal de la próstata, ¿sale? Prácticamente pues la imagen tiene que salir completa de la próstata, no puede salir cortada,
¿ok? Tienes que abarcar toda la próstata, ¿vale? Y esto nos va a servir para medir adecuadamente lo que son los bordes, más bien para medir adecuadamente la próstata e identificar adecuadamente los bordes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En un corte transversal, aquí pues prácticamente no puedo ilustrar la forma de poner el ganchito o angular, pero vamos a ponerlo aquí, vemos la vejiga del paciente y abajo está la próstata. Entonces, se supone que nuestro transductor está enganchado hacia abajo como en esta imagen, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un corte transversal en donde vamos a ver la vejiga como un cuadrito, tipo cuadrito, en un corte transversal y la próstata en una forma ovoidea, ¿ok? Entonces, recordamos, aquí ya no me interesa para nada ver vejigas, por eso que aquí le ponen próstata a la vejiga, porque la imagen es de próstata, no es de vejiga, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la próstata en un corte transversal y luego colocamos nuestro transductor un poco más lateral, angulado hacia el centro y hacia abajo. O sea, hay que hacer una angulación central y caudal para poder distinguir adecuadamente la próstata en un corte longitudinal, ¿okay? Si tú no realizas el ganchito, prácticamente no vas a obtener esta imagen. En esta imagen ampliamente podemos realizar los diámetros de la próstata, ¿okay? Podemos realizar los diámetros así, como el anteroposterior, el transverso y el longitudinal. Una vez ubicada la próstata con estos dos cortes, es recomendable valorar la forma de la próstata, es decir, que sea ovoidea, que sea redondita, que esté pues adecuadamente en posición. No hay variaciones en la posición de la próstata, pero pues sí de repente debemos de ver la posición, que esté central a la vejiga, evaluar el tamaño. ¿Cómo vamos a evaluar el tamaño? Por medio de las dimensiones y la obtención de volumen. Tenemos que ver la ecoestructura. Ecoestructura se refiere a qué está compuesta, cómo es la ecogenicidad, si es ecogénica, homogénea, o sea que toda sea de un solo tono, si muestra algunos focos hiperecogénicos que corresponderían a microcalcificaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, pues debemos de ver que la próstata no tenga ninguna lesión focalizada. Por ejemplo, también podemos encontrar nódulos prostáticos, los cuales se verán como imágenes ovoides hipoecogénicas. Debemos de evaluar que los contornos sean lisos, redondos, regulares, que no sean irregulares. Debemos de evaluar también pues lo que dijimos de las lesiones, nódulos, quistes prostáticos, microcalcificaciones. Entonces, esto es lo que evaluamos en la próstata. Igual pues llévate la anotación, tómale un screenshot por si te sirve de esa forma o haz tu anotación. ¿Qué es recomendable valorar? Forma, posición, tamaño, ecoestructura, contornos, que sea central y la posible existencia de lesiones y microcalcificaciones. Ahora, la ecografía prostática suprapúbica de la cual estamos hablando nos puede orientar a la posibilidad de la existencia de una lesión. Por ejemplo, un nódulo prostático. Por medio de esta ecografía es algo sugestivo. Si tú quieres confirmar la existencia de la probable lesión que hayas encontrado en el abordaje suprapúbico, para su confirmación es necesario hacer un ultrasonido transrectal y confirmarlo adecuadamente. Porque pues aquí podemos tener algunas sombras, podemos tener cambios de ecogenicidad por el abordaje. ¿Ok? Entonces, si tú sospechas de una lesión nodular, sí es recomendable correlacionarlo y confirmarlo por un estudio en transrectal. ¿Ok? Entonces, aquí pues, o si tú dices, no, pues es que eso está fuera de mis manos, pues derivar al paciente con un urólogo y que lo evalúe de esa forma y pues él lo pueda confirmar o descartar. Ahí tenemos la próstata, tenemos aquí lo que pues es un corte transverso en donde identificamos la vejiga en forma de cuadrito y un corte longitudinal en donde identificamos la próstata en forma también un poco más triangular.
Aquí estamos midiendo en diámetro antero-posterior, porque acá es anterior, acá es posterior, y tenemos aquí un diámetro transversal, ¿ok? Entonces, en la siguiente medida tenemos un diámetro longitudinal, ¿ok? Entonces, esos son los tres diámetros que se le deben de tomar a la próstata, ¿sale? Hay literaturas las cuales dicen que el diámetro longitudinal se mide como la línea amarilla y hay literaturas que nos dicen que el diámetro se mide como la línea verde. Entonces, pues aquí te paso el dato porque depende de la literatura que tú estés acostumbrado o de la cual tú hayas aprendido, ¿sale? Yo en lo personal suelo medirlo como la verde, pero si tú buscas, en muchos artículos está medida de esta forma, ¿sale? Entonces para mí la verde es la correcta porque se supone que estamos en un diámetro longitudinal en donde estamos midiendo la parte superior de la próstata a la parte inferior de la próstata. Y aquí prácticamente sería como un diámetro antero-posterior, porque recordamos que estamos en un corte longitudinal, el cual sería anterior-posterior, y sería como un diámetro pues anterior oblicuo, ¿no? Entonces, para mí, la más correcta es esta. Muchas literaturas nos dicen que también esta es correcta. Entonces, pues ahí te lo dejo a tu criterio, ¿vale? En muchos estudios se considera que para un paciente joven menor de 30 años el peso aproximado sería de unos 20 centímetros cúbicos o 20 gramos. Entonces, conforme va creciendo la próstata, va clasificándose en un grado diferente. ¿Ok? También existen literaturas que nos dan diferentes volúmenes. ¿Ok? Entonces, la más reciente es esta, en donde nos da un grado 1 cuando la próstata tiene un volumen de entre 20 y 36 centímetros cúbicos. El grado 2 cuando la próstata tiene un volumen entre 36 y 60. Grado 3 de 60 a 90 y un grado 4 mayor a 90. Sí hay próstatas mayores a 90, ¿eh? Suena raro, pero sí existen. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una próstata en un corte transversal, aquí tenemos el body mark, y una próstata en un corte longitudinal. Entonces, aquí están midiendo la próstata en un corte en un diámetro longitudinal, en un diámetro anteroposterior y en un diámetro transverso. ¿Ok? Aquí tenemos el diámetro anteroposterior, el diámetro transverso y el diámetro longitudinal. Ahora, ¿qué hay de diferencia aquí? El diámetro anteroposterior se está midiendo en el corte longitudinal, que también es válido. Es lo mismo que si lo mides de aquí a acá, porque estás midiendo de anterior a posterior. Es lo mismo. Entonces lo puedes medir en esta imagen, en el corte transverso, como lo vimos en el ejemplo pasado, aquí, o lo puedes medir de esta forma, como lo están haciendo aquí en el ejemplo. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando cumplas los criterios de longitudinal, transversal y antero-posterior, es viable, es adecuado, ¿ok? Lo que no es válido, pues es que midas a lo mejor eh, anteroposterior, transversal y otra vez aquí anteroposterior, no, porque estás volviendo a medir este diámetro. Entonces, mientras cumplas el longitudinal, transversal y anteroposterior, es completamente válido, ¿ok? Tenemos aquí otro ejemplo de una glándula prostática en donde se evalúan bordes regulares, ¿ok? En donde se está midiendo un diámetro transversal, un diámetro anteroposterior, aunque aquí pues de repente como que se inclina un poco, y un diámetro longitudinal que desde mi punto de vista debió de haberse medido desde aquí hasta acá. Porque pues nos va a dar un mayor diámetro, estamos hablando que es un corte longitudinal, entonces pues aquí sí va a haber una variación de peso y eso nos puede llevar a una mala clasificación. O sea, por ejemplo, que sea un crecimiento prostático grado 2 y con estos diámetros nos marque un crecimiento prostático grado 1, ¿sale? Entonces, desde mi punto de vista, esta es una forma incorrecta de medirlo. Yo lo mediría desde aquí hacia acá, porque es verdaderamente un diámetro longitudinal de la parte superior a la parte inferior. Como en el hígado, en el diámetro longitudinal, ¿sale? Entonces, para mí, pues este sería un error que
te recomiendo, aquí te pongo el ejemplo para que trates como que de no caer en esto, ¿no? Porque es algo bien común. Bien, ya hablando de patologías, pues vamos a hablar de la más común, a la que te vas a encontrar de 7 de cada 10 pacientes a los cuales les solicitan ultrasonido prostático. La hiperplasia prostática es un agrandamiento benigno. El grado de agrandamiento de la próstata varía de hombre a hombre, en medida a que envejecen. O sea, entre mayor sea la edad del paciente, prácticamente tiene más probabilidades de padecer un crecimiento prostático. Un paciente joven, prácticamente, pues es muy raro que te encuentres una próstata de este volumen, que puede pasar, pero no es tan frecuente, no tiene tanta frecuencia. Entonces, cuando hay una hiperplasia prostática, prácticamente el paciente va a tener dificultades para orinar, va a presentar una sintomatología en la cual el paciente durante la noche se levanta 2 o 3 veces a orinar, y pues prácticamente también puede sentir la sensación de que no orina completo, de que va al baño, orina, y a los 5 minutos ya les vuelve a dar y vuelve a arrojar una buena cantidad de orina. Entonces, esas son sintomatologías de una hiperplasia prostática. Generalmente pues se dan mayores de 40 años. Prácticamente ecográficamente vamos a encontrar pues un crecimiento homogéneo. O sea, toda la glándula prostática va a incrementar sus dimensiones, va a tener un aspecto redondeado, va a ser de bordes lisos, irregulares, como lo tenemos aquí en el ejemplo. Vean que ovalada está la próstata. Su ecogenicidad será homogénea, no se identifica ninguna lesión focalizada más hipoecogénica, y pues puede tener calcificaciones. En este caso no se ven calcificaciones, ya que pues no vemos focos hiperecogénicos puntiformes. Entonces en este caso no se identifica una calcificación. Aquí sí, vean aquí el puntito, ¿sale? Existe también el crecimiento anormal del lóbulo medio de la próstata. La protrusión del lóbulo medio va a crecer intravesicalmente, o sea, va a crecer, o sea, no se va a meter a la vejiga, pero sí va a comprimir a la vejiga. O sea, la va a comprimir de atrás hacia adelante. Por eso le decimos que es intravesical, porque aquí prácticamente la pared de la vejiga, en vez de estar así rectita, como aquí, como lo ilustro aquí, prácticamente es como si a un bolis, por ejemplo, le picas con un dedito y pues la pared posterior se comprime hacia el frente. ¿Sale? No es que se meta la próstata a la vejiga, es que comprime la pared posterior y por eso se ve así. El crecimiento del lóbulo medio puede ser obstructivo en algunas ocasiones y puede no serlo. Puede tener un gran tamaño y puede ser de forma leve, ¿sale? De hecho, este se puede clasificar por grados según el diámetro de protrusión intravesical. ¿Cómo lo mediríamos? Supongamos así, ¿no? Ve, la próstata creció, comprimió la vejiga, la pared posterior de la vejiga, la comprime, y prácticamente la vejiga debería de pasar por aquí. Esta debería ser la vejiga. Todo esto pues es ese espacio que le corresponde a la vejiga, pero el cual el lóbulo medio se lo ha quitado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a medir el lóbulo medio, lo vamos a medir, bueno, vamos como a separarlo, como siguiendo la pared posterior de la vejiga, ¿sale? Ahí prácticamente lo estaríamos midiendo, la parte posterior de la vejiga, la pared posterior de la vejiga, y sabemos que prácticamente este es el lóbulo medio, ¿ok? Entonces este lóbulo medio lo podemos medir, así como lo estamos haciendo aquí en la ilustración, y eso nos puede orientar a que, ay, disculpen, me equivoqué de botón. Eso nos puede orientar al tamaño del lóbulo medio. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para determinar pues prácticamente el grado. Existe un grado 1, grado 2, grado 3. El máximo es el grado 3, que es cuando ya este lóbulo rebasa
los 10 milímetros, ¿ok? Ya cuando este diámetro te arroja un mayor a 10 milímetros, prácticamente ahí ya podemos concluir pues un crecimiento o una protrusión intravesical de tercer grado, ¿ok? Porque ya está invadiendo la próstata, digo la vejiga. Entonces, y de repente es algo leve, existen hasta muy grandes, muy grandes. Vamos a ver si sale un ejemplo más adelante. Los nódulos prostáticos son lesiones visibles, algunas veces con frecuencia. Tiene una vista ecográfica de ecogenicidad hipoecogénica. O sea, la próstata es ecogénica, es gris. Y los nódulos van a ser gris oscuro. Entonces, la próstata es ecogénica y los nódulos suelen ser hipoecogénicos. ¿Ok? Van a ser de forma ovoide, suelen presentar contornos regulares, pero a veces no muy bien definidos, como es el caso de aquí. Aquí medio se distinguen algunos, pero no todos. Las dimensiones y la ubicación pues van a ser variables, o sea, pueden aparecer en cualquier zona de la próstata y la ubicación también, pues los tamaños también pueden ser muy variables dependiendo pues el tiempo en el que se haya creado. Y bajo la examinación doble color pueden estar vascularizadas, ¿sale? Entonces los nódulos prostáticos son muy pequeños en algunas ocasiones. Vean, acá tenemos otro ejemplo en donde la próstata abarca todo esto, ¿ok? Y la masa o el nódulo prostático es este. Entonces, la próstata es ecogénica y el nódulo es hipoecogénico, ¿sale? Entonces vean aquí la diferencia entre un nódulo y pues el parénquima prostático normal. Normalmente así se van a ver los nódulos. En este caso, pues podemos sugerir al paciente una vigilancia semestral para la evaluación de cambios y pues avisarle que existe la posibilidad de que si hay cambios durante esos 6 meses, pues necesitaríamos hacer un abordaje transrectal y existen pues ya que en ese ultrasonido transrectal existe la posibilidad de sugerir o hacer una biopsia en caso de que tenga algún cambio, ¿sale? Entonces así se distinguen o así se identifican los nódulos prostáticos. Algo súper importante aquí y siempre en todas las clases se los he dicho, la optimización de la imagen, ¿ok? Si tú no optimizas bien tu imagen, no vas a percibir el cambio entre las ecogenicidades. Entonces es bien importante que siempre mantengas bien optimizado tu, tu ultrasonido para la imagen, ¿sale? En este caso aquí la próstata pues ya no se ve anecogénica. Y tú dirás, no, pues es que está mal optimizado. Sí, tienes razón, pero estamos viendo próstata y estamos viendo el nódulo. Aquí ya no nos interesa vejiga, entonces el nódulo se distingue, próstata se distingue, por lo cual está bien optimizado. Aquí a lo mejor yo le quitaría un poco más de dip, yo lo aumentaría para que se viera un poco más grande, pero la vejiga ya no me interesa porque se supone que ya la vimos. Lo que es nódulo y próstata se distinguen bien, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un ejemplo de esta masa, la cual se confirma por un ultrasonido transrectal y logramos distinguirla de la misma manera. Incluso podemos encontrar también pequeñitos, vean aquí como este, o sea, nada que ver este con este, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente si la ecografía cambia en 6 meses, pues, por ejemplo, haces un eco en enero, haces un ultrasonido en enero de una próstata en donde se ve así, bueno, supongamos, ¿no? En donde se ve así, como esta, y sugieres valorarlo en 6 meses, lo ves así después, ¿ok? Y después de eso, pues dices, no, es mejor hacer un ultrasonido transrectal, resulta que haces el ultrasonido transrectal y encuentras aquí la lesión, ¿sale? Entonces, pues ya aquí el urólogo pues ya debería de considerar la posibilidad de realizar una biopsia. Yo en lo personal pues no la realizo.
Yo cuando veo casos así los derivo directamente con el especialista, porque pues es algo que no está en mi conocimiento, no me he preparado para esto. Entonces yo veo algo así y lo derivo con el especialista, y ya el especialista se encargará de que el paciente, pues, de ver la necesidad de que el paciente pueda requerir una biopsia o se puede seguir dejando en vigilancia. Entonces vean la diferencia de un ultrasonido suprapúbico con una masa y un ultrasonido transrectal con una masa. Prácticamente, pues sí hay una diferencia. Entonces, y bastante nítida. Entonces, esta es la diferencia entre un ultrasonido pélvico o transabdominal a un abordaje endocavitario. Vean la definición de la lesión. Las calcificaciones prostáticas, pues son hallazgos comunes en el 20% de las hiperplasias prostáticas benignas. Suelen presentarse como imágenes hiperecogénicas, milimétricas, y en ocasiones pueden llegar a presentar una sombra acústica posterior. En ocasiones, no siempre. No tienen un significado patológico severo, o sea, no es decir como de que si, si la próstata presenta microcalcificaciones, requiere biopsia. No requiere biopsia, pero pues eso nos habla de que pues hay episodios de inflamación anteriormente, ¿sale? Entonces, pues aquí podemos ver que hay una próstata incrementada de tamaño a simple vista, en donde no se ve la vejiga. Entonces esta imagen está centrada solamente a próstata. Vemos muy bien la próstata, podemos identificar bien los contornos prostáticos, podemos identificar bien lo que son el parénquima prostático, o la ecotextura prostática, ecogenicidad prostática, y podemos identificar que hacia la región posterior existen microcalcificaciones. Ya en un abordaje transrectal, vean, aquí están las microcalcificaciones, vean cómo se ve la próstata homogénea en color gris, pero se identifican múltiples focos hiperecogénicos puntiformes, ¿sale? Entonces, pues esto corresponde a microcalcificaciones que no son hallazgos sugestivos a algo sospechoso de malignidad. Prácticamente sería solamente pues procesos inflamatorios ya crónicos, ¿no? En algunas ocasiones vas a encontrar las vesículas seminales. O sea, vas a ver dos manchitas. Así que tú vas a decir, ah, caray, ¿qué es eso? ¿Serían como crecimientos prostáticos? No. Entre la vejiga y la próstata puedes encontrar a las vesículas seminales, ¿sale? Que son muy pequeñas. Son hipoecogénicas y solamente se van a visualizar de forma normal si estas pues están cargadas de semen. ¿Ok? Es recomendable incluirlas en la valoración para un informe más completo si es que las lograste identificar. Si no las lograste identificar, pues puedes reportar que no las viste. Ahora, no es como que le solicitemos al paciente una abstinencia de relaciones sexuales solamente para ver las glándulas seminales o las vesículas seminales. No, esto es como de que si se ven, bueno, y si no se ven, también no pasa nada. Podemos encontrar quistes en las vesículas seminales, ¿sale? A veces vamos a encontrar así como de que, ah, caray, veo la próstata bien, veo la vejiga bien, ¿y de dónde viene esta bolita negra? Pues son quistes de las vesículas seminales. Entonces, también es un hallazgo infrecuente. La verdad es que yo desde que practico la ecografía jamás me he encontrado alguno, solamente que en los artículos pues hacen la mención y pues hay que aprovecharla, ¿no? Porque nos puede pasar. Entonces, también pueden aparecer quistes en las vesículas seminales. Y al final, pues el protocolo recomendado sería o normalmente como yo lo manejo, es la cuestión de realizar que solicitan un ultrasonido prostático. Yo, para hacer un estudio más completo, brindarle mayor información al médico y pues que el paciente se sienta un poco mejor atendido, pues yo realizo un ultrasonido renal y prostático, en donde pues es recomendable, o la forma en la que yo hago mi protocolo, pues es obtener la vista renal y vesical, volumen vesical premixional
evaluar las paredes vesicales, evaluar los jets vesicales, hacer una vista prostática en donde podemos identificar contornos y ecogenicidad prostática, volumen prostático, vesículas seminales solamente si son visibles, y al final de todo esto evaluar un volumen vesical postmiccional. Este es mi protocolo que yo manejo para hacer un ultrasonido renal y de vías urinarias, o un ultrasonido prostático, porque prácticamente se me haría muy seco que nosotros realicemos un reporte en donde pues solamente reportáramos pues la próstata, ¿no? O sea, que solamente reportáramos esto y que todo lo demás lo omitiéramos. O sea, todo esto pues prácticamente pues no lo veríamos. Ahí no pinta. Vamos a verlo. Para mí pues es mejor que salga todo y no solamente entregar un reporte de esto, ¿no? Entonces estamos invirtiéndole, a lo mejor si el paciente no tiene ninguna patología, 5 minutos más de nuestro tiempo. Entonces yo recomiendo que se evalúe todo lo que está aquí en el listado, y aquí te dejo un reporte que manejo yo, en donde pues describimos riñones, tanto el derecho como el izquierdo. Si es que está normal, pues prácticamente en una sola descripción. Yo suelo poner las medidas y suelo describir todo esto suelo analizar todo esto en una ecografía renal. También describir vejiga urinaria, en donde reportamos un volumen premiccional y un volumen postmiccional. En caso de que quede algo de retención, pues evaluamos un porcentaje, ¿ok? Y la próstata, pues también colocamos lo que son las dimensiones y colocamos el peso estimado, ¿sale? Entonces te dejo aquí el informe, si le quieres tomar captura, si lo quieres copiar, es todo tuyo. Este es el ejemplo que yo te ofrezco, esta es mi forma de trabajar este ultrasonido. Pues entonces espero que te haya servido este video. Te agradezco mucho si me ayudas reaccionando a este video con un like. Si tienes la oportunidad de regalarme un comentario para saber qué tal estoy haciendo el trabajo con estos videos. También me gustaría saber qué tan útiles te están siendo estos videos, y espero pues que los puedas desarrollar de manera adecuada. También platicarte sobre los próximos temas. Vamos a ver la anatomía ecográfica uterina, la patología uterina más común como los miomas, los quistes de Nabor, hiperplasia endometrial, perforación de miometrio por dispositivo intrauterino, etcétera. Vamos también a analizar lo que es la anatomía y patología más común del ovario. Vamos a hablar sobre obstetricia básica en el primer trimestre, igual en el segundo y igual en el tercero. Son de forma básica, es como para saber pues qué estamos viendo con un bebecito, ¿no? Con un feto, cuáles son las estructuras importantes para su evaluación. Entonces, de esto vamos a hablar en estas 3 clases. Vamos a hacer también un análisis ecográfico del hombro y la rodilla, básico también. Y también pues vamos a abordar temas sobre la ecografía testicular y el uso básico del Doppler. En este caso el Doppler pues vamos a ver para qué nos sirve el volumen muestra, cómo podemos modificar el volumen muestra, para qué nos sirve el ángulo del Doppler, para qué nos sirve la adecuada optimización del Doppler. Entonces pues nos queda algo de trabajo todavía. Espero que me puedas apoyar con un comentario, un like, compartirlo con tus compañeros, y pues prácticamente esto me va a ayudar a poder seguir teniendo tiempo de continuar con estos videos. Entonces agradezco tu atención, sin más por el momento me despido el día de hoy, espero que te encuentres muy bien y esperamos vernos en el próximo video. Hasta luego y que tengas un excelente